Hola, saludos a todos. Hago esta reflexión movido por una conversación mantenida con un ingeniero ya curtido que acabó perdiendo su saber estar, bordeando el insulto y la pérdida de estribos al plantearle la posibilidad de que la ley de la gravedad de Isaac Newton fuera errónea y que tal vez aquellos científicos del siglo XIX que propusieron la existencia del éter, por ejemplo, estaban en lo cierto. Yo presto por mi parte a indagar en este asunto, asumiendo el riesgo de caminar por terrenos pantanosos porque me declaro profano en la materia. Me encuentro con la primera sorpresa que provocó en mí una carcajada. Resulta que el tal Newton basó parte de su trabajo en el astrónomo y matemático alemán Johannes Kepler, que no fue perseguido por entonces por su ciencia, sino por ser un luterano. Cuando Kepler se encontró con dificultades financieras y carecía de un telescopio propio, resulta que un matemático jesuita llamado Paul Golding alentó a otro compañero jesuita de nombre Nicolás Suchy para proporcionar a Kepler el instrumento necesario. Kepler, que estaba muy agradecido por el regalo, dedicó su libro al jesuita Golding. Cuando Kepler fue expulsado de la Universidad de Graz, después de un decreto del emperador de Austria, aparecen los jesuitas Decker, Lang y Golding para interceder en su favor. Más jesuitas, esta vez en la Universidad de Ingolstadt, sí, la de Alan Weishaupt, de los Illuminati, asumieron la responsabilidad de la publicación del almanaque de Kepler, después de que el científico no pudiera lograr que se imprimiera. Newton decía que los objetos son empujados, no atraídos a la Tierra, y ni él mismo supo por qué. Newton fue nombrado presidente de la muy masónica Royal Society en 1703. Newton fue además identificado como un gran maestro del priorato de Sion en los documentos de Pierre Plantard. Vaya, pues los jesuitas interesados en la astronomía. El heliocentrismo, es decir, la Tierra que gira alrededor del Sol, fue presentado por el matemático, astrónomo y clérigo católico Nicolás Copérnico. Al siglo siguiente, Johannes Kepler extendió este modelo para incluir órbitas elípticas. El trabajo de Kepler se apoyó en observaciones hechas a través de un telescopio que fueron presentadas por Galileo Galilei. El Papa Clemente VII había reaccionado de una manera favorable a una charla acerca de las teorías de Copérnico, premiando a este orador con un raro manuscrito. No hay pruebas ni indicios de cómo reaccionó el Papa Pablo III, a quien se dedicó la revolución, ¿no? Sin embargo, un consejero de su confianza, Bartolomeo Spina de Pisa, intentó condenarla, pero, oh casualidad, cayó enfermo y murió antes de que su plan fuera llevado a cabo. Así, de esta manera, en 1600 no había una posición católica oficial sobre el sistema de Copérnico, y en realidad no era una herejía. Cuando Giordano Bruno fue quemado en la hoguera como hereje, no guardaba ninguna relación con sus escritos en apoyo de esta cosmología de Copérnico, y esto se demuestra de una manera evidente en la reconstrucción de las acusaciones contra Bruno por parte de Finocchiaro en un capítulo titulado "No es un mártir" del copernicanismo, Giordano Bruno. Pues vaya, el tal Copérnico estaba bien visto por los jesuitas. Nada, tranquilidad, estamos en buenas manos. Sobre todo, nada sospechosa de mentir estos jesuitas.
Y Galileo Galilei, que hizo su carrera en materia de ciencias con los jesuitas, que quiso ser monje, que su padre intentó sacarle de allí cuando ya era sacerdote jesuita, que fue agasajado en Roma, honrado por los jesuitas del Colegio Romano y recibido por el Papa Pablo V. Es decir, hoy duermo tranquilo, estamos en manos de jesuitas. Decía Galileo que las leyes de la naturaleza son escritas por la mano de Dios en el lenguaje de las matemáticas. Por otra parte, Christoph Clavius, astrónomo del siglo XVI, fue un jesuita que incorporó la astronomía en el plan de estudios de estos jesuitas y era el director, el erudito director detrás de la creación del calendario gregoriano. Al igual que otros astrónomos como Wittenberg, Clavius adoptó modelos matemáticos de Copérnico, pero creía que la cosmología de Ptolomeo era correcta. Pues nada, tranquilos, si lo dicen los jesuitas. En 1592, Galileo se trasladó a de Pisa a Padua. A su llegada a Padua fue tomado bajo el ala de un poderoso grupo de aristócratas venecianos, de la nobleza veneciana, dirigido por Giovanni Francesco Sagredo y Niccolò Contarini. Sí, el de los Contarini, el mismo que de la misma familia que apoyó la creación de los jesuitas. Los miembros del círculo íntimo de Paolo Sarpi, el Paolo Sarpi que fue el causante de la ruptura de la nobleza veneciana, estos individuos introdujeron a Galileo en su entorno, ¿no? Hasta tal punto que fue invitado por el rico Sagredo a permanecer en su palacio, en su villa, construida en la cima de las ruinas romanas en las orillas del canal de Brenta. Esta villa, que era famosa en su día como escenario de fiestas salvajes, se convirtió en la segunda casa de Galileo. Paolo Sarpi envió miembros de su camarilla a controlar, guiar y vigilar el trabajo de Galileo, hasta tal punto que le dio invenciones o teorías que luego se hicieron públicas bajo el nombre de Galileo. Entre estos últimos se incluye el primer termómetro moderno, que fue una invención de Sagredo, la teoría de las mareas de Galileo, que fue desarrollada por De Dominis y dada a Galileo, y gran parte de su trabajo de renombre en la mecánica y pesos, que fueron proporcionados por Santorio y Filippo Salviati. Es decir, la idea era construir la imagen de un Galileo como el héroe de la nueva ciencia. Cuando llegó el momento de que los agentes de Sarpi, de Paolo Sarpi, no pudieron proporcionar más descubrimientos a Galileo, que él luego podría reclamar como suyo, pues comenzaron a robárselos a los demás, con frecuencia atacando al descubridor original como un plagiador, ¿no? Por ejemplo, el evento que es a menudo señalado como el disparo de salida de asalto de Galileo sobre el aristotelismo fue su anuncio de 1604 de que había descubierto una nueva estrella, en realidad una supernova. Pero claro, el problema era que esta nueva estrella había sido descubierta a principios de semana por el astrónomo Simon Marius. Al hacer este descubrimiento, Marius había enviado a su alumno Baldassare Capra a Padua. Este informó de la noticia del descubrimiento a Paolo Sarpi, quien personalmente se lo dio a Galileo y que después lo proclamó como descubrimiento suyo. Más tarde, en 1607, este mismo Baldassare Capra estuvo involucrado en una pelea con Galileo cuando este Capra reclamó la invención de la brújula del geómetra de su obra Usus et Fabrica Circini. Galileo acusó a Capra de plagio y por orden del poderosísimo Senado de Venecia, controlado por los Giovanni de Paolo Sarpi, se incautaron y quemaron todos los ejemplares, unos 450, del libro de Capra.
Durante el tiempo en que duró esta controversia, era Paolo Sarpi quien personalmente estuvo involucrado en la disputa en nombre del gobierno veneciano y, por supuesto, juzgó en favor de Galileo. Simon Marius tuvo un segundo encontronazo más serio con Galileo en 1610, cuando Marius, se convirtió en el primer astrónomo de Europa en observar las lunas de Júpiter. Cuando Galileo proclamó el descubrimiento como suyo, Marius le atacó. El grupo de Sarpi lanzó una campaña masiva contra Marius, acusándolo de plagio. Y durante 3 siglos, todos los historiadores dieron crédito a Galileo por dicho descubrimiento. Sin embargo, en 1900, una conferencia científica internacional volvió a examinar la controversia de Galileo y Marius, y determinaron que Marius había sido acusado falsamente y llegaron a la conclusión de que él, Marius, era el verdadero descubridor de las lunas de Júpiter. La misma táctica de acusación del plagio se utilizó una vez más en 1612, cuando el jesuita y astrónomo bávaro Christopher Scheider informó de que había visto manchas en el Sol, usando un telescopio del diseño de Johann Kepler. De inmediato Galileo anunció que había estado observando manchas solares durante más de un año, por lo que tenía, por supuesto, la prioridad del descubrimiento. Una afirmación un tanto sorprendente, ya que Galileo no había mencionado nunca antes estas manchas solares. En cuanto al telescopio de Galileo, la evidencia es abrumadora y concluyente de que ese dispositivo no fue inventado por Galileo, sino más bien por un holandés en otoño de 1608. De hecho, 3 holandeses reclamaron la autoría. Hans Lippershey solicitó una patente de este telescopio a los Estados Generales en 1608. Jacob Metius solicitó lo mismo para una patente de un instrumento similar el 15 de octubre de 1608. Zacharias Janssen nunca la solicitó, pero afirmó haber inventado el telescopio antes que cualquiera. Y años más tarde, escribiendo en su diario privado, el matemático holandés Isaac Beckman informó que el hijo de Janssen le había dicho que su padre había construido un telescopio en 1604, basado en el modelo de lente cóncava convexa. En la medida en que Galileo en realidad no tenía un método científico en absoluto, fue absorbido completamente por Paolo Sarpi, como puede leerse en sus alabanzas aduladoras a Galileo, como por ejemplo: nadie en Europa se puede decir, decía Galileo, nadie en Europa, se puede decir sin exagerar, supera al maestro Paolo Sarpi en el conocimiento de la ciencia de las matemáticas, hablaba Galileo. Además, de hecho, está claro que la clave para el control por Venecia de Galileo fue a través del dinero, por supuesto. Su traslado de Pisa a Padua fue motivado por haberle triplicado su salario. Más adelante fue el beneficiario de favores de Sagredo, y en 1623, después de que Galileo había dejado Venecia y se encontraba en circunstancias difíciles, Sarpi en persona arregló para que recibiera una pensión de Venecia, una pensión permanente, manteniéndolo así en esta cadena financiera durante toda la vida. En la década de 1630, el secretario de Sarpi, Fulgencio Micasio, pagó dinero extra a Galileo para la redacción de ambos textos del diálogo sobre los dos sistemas del mundo y los discursos sobre dos nuevas ciencias. A continuación, los discursos de 1638 fueron extraídos de Italia por Micancio, que arregló para que pudiera ser publicado en otro lugar. Para entonces la comercialización del mito Galileo estaba en pleno apogeo, y salones de promoción de la nueva ciencia del empirismo fueron floreciendo en París, Roma, Países Bajos y otros lugares. En 1611 Galileo viajó a Roma para presentar sus hallazgos, y recibido con gran éxito. Demostró sus observaciones de Júpiter a Christopher Cablius, un jesuita en el Colegio Romano y el astrónomo más respetado en Europa en ese momento, que confirmó las observaciones y parte de sus tesis del movimiento planetario de Galileo. Cuestiones controvertidas es el título de la carta que escribió a Galileo en abril de 1615, delineando la posición oficial de la Iglesia. Señaló que la teoría copernicana
era perfectamente aceptable como hipótesis de trabajo. Y si no había pruebas de los círculos de la Tierra alrededor del Sol, entonces deberían tener que proceder con gran circunspección en la explicación de los pasajes de las Escrituras que parecen enseñar lo contrario. Galileo no tenía ninguna prueba astronómica para ofrecer, en parte porque sus propias observaciones no se alinean correctamente con su teoría. En su lugar, Galileo propuso como prueba una teoría errónea y poco convincente de que las mareas eran evidencia de la rotación de la Tierra, y de paso negando concretamente que la atracción lunar estaba involucrada. En 1616 la Iglesia le ordenó que cesara y desistiera de su defensa pública de la teoría no demostrada. En fechas más recientes, ya en el siglo XX, dejando aparte todo este tema de la relación de los primeros astrónomos con jesuitas y la Iglesia Católica, decir por ejemplo que Einstein estaba muy bien asesorado por Georges Lemaitre, un jesuita que siempre se mantuvo a su lado y que es el mentor de la teoría del Big Bang. Decir además que este interés del Vaticano y del entorno católico por la astronomía se ve muy bien reflejado con la construcción del mejor telescopio del mundo, telescopio del Vaticano. Está en Tucson, Arizona, y que dieron por nombre Lucifer. También hay que tener presente que la NASA, digamos la organización más involucrada en todos los temas aeroespaciales, fue fundada por los nazis y por supuesto controlada por toda esta élite relacionada con el Vaticano. Entonces yo me pregunto, ¿en qué manos estamos? ¿Qué interés tiene los jesuitas, Vaticano, en ser punteros y controlar todos los aspectos relacionados con el espacio exterior? ¿Qué intentan ocultar? Nos están engañando. ¿Hay algo de vital importancia que no quiere que sepamos? ¿Por qué se involucran en todas las teorías, tesis, hipótesis, en todo lo que está relacionado con nuestro entorno inmediato de la Tierra? ¿De veras podemos confiar en que no nos están mintiendo? Pues nada, amigos, esto era todo por hoy. Espero les haya gustado este vídeo. Hasta pronto, saludos a todos.